¡Qué emoción! Por fin tengo la posibilidad de presentar mi propio espacio, por la Ruta de la Fama. En Directo al Guano vamos a detenernos cada semana en una noticia y solo una en concreto. Y la diseccionaremos al detalle con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y un estelar plantel de colaboradores. Es para mí muy emocionante inaugurar esta sección con los acontecimientos ocurridos esta semana en mi Venezuela natal. Como sabrán, este fin de semana el presidente de Estados Unidos ordenó un ataque sobre Caracas para detener al ponzoñoso presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás nació en 1962 en Caracas, hijo de un líder sindical. De joven fue conductor de autobús. Sí, manejaba busetas por las calles caraqueñas, lo cual explica mucho sobre cómo gobernaba, sin frenos, atropellando a medio mundo y siempre de bajada. En los 90 conoció a Hugo Chávez y se volvió su discípulo más fiel. Tan fiel que cuando Chávez murió en 2013, Maduro heredó la presidencia como quien hereda un equipo de sonido de papá. Desde entonces, gobernó Venezuela con mano de hierro envuelta en guante de más bien de hierro envuelto en hierro. Le encanta cantar, bailar salsa y hablar con pajaritos. Literalmente, dice que Chávez se le apareció en forma de ave. También toca la guitarra, aunque la economía venezolana desafina más que sus acordes. Maduro coleccionaba elecciones ganadas de forma sorprendente y tiene una habilidad especial para hacer que millones de personas decidan irse de vacaciones permanentes fuera del país. Todo un récord. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Abuelo, se llevaron a Maduro. Se llevaron a Maduro. Trump se llevó a Maduro. Te lo juro. Esta noche, a las 2 de la mañana. Somos libres. Somos libres. Sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento. ¿Pero te enteraste de la noticia? ¿Te enteraste de la noticia? Agarraron a Maduro. ¿Lo agarraron? Abuela, sí. ¿Qué se escucha? Venezuela libre, y el andar bajo una estela del rumor del llano en una canción de Venezuela. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donald J. Trump. Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger y el better than ever before. We're going to drill, baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta. All the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba el Venezuela, amigos. Para conocer el desarrollo de los acontecimientos, contamos con la colaboración de un destacado militar, quien realizará un análisis de lo ocurrido el fin de semana. Españoles, venezolanos, hermanos de la gran familia hispánica, por la gracia de Dios y la firmeza de los destinos de la historia, ha llegado el momento en que la justicia divina, esa que nunca falla, ha alcanzado al tirano rojo que oprimía a la noble nación hermana de Venezuela. Nicolás Maduro, ese marxista degenerado, ese agente del caos comunista que ha hundido en la miseria y el hambre a un pueblo valeroso y católico, ha sido finalmente capturado y puesto en manos de la justicia divina, luz de cada día e imperio hacia Dios. Al anochecer, en una operación audaz y precisa, las fuerzas del orden norteamericano, con el respaldo de la Providencia y la Santa Madre Iglesia, han irrumpido en Caracas, han neutralizado las defensas del régimen bolivarista. Chusma tropical, farsa revolucionaria, caudillismo de baratillo, comparsa caribeña, desorden bananero, dictadura de charanga, esperpento ideológico, camarilla de mediocres, soviet de playa, teatro populachero, banda de iluminados con boina, circo de consignas huecas, y han detenido al dictador y a su consorte, la villana en la sombra Cilia Flores, cómplice necesaria de sus atroces crímenes. Ahora, cautivo y desarmado, Maduro ha sido trasladado a Nueva York,
donde enfrentará los cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogaína y conspiración contra la civilización cristiana. ¿Por qué el tirano rojo ha elegido como atuendo un disfraz de Mickey Mouse? Los designios del señor son inescrutables. Pero al fin cae el que se creía invencible, el que robaba elecciones, el que entregaba su patria a los narcos y a los agentes de Moscú y Pekín. Esto no es una invasión, no. Esto es al fin la restauración del orden natural que nunca debería haberse abandonado. La defensa de la libertad contra la anti-España roja que Chávez y sus sucesores implantaron en aquellas tierras descubiertas por el glorioso marino español Cristóbal Colón de Carvajal, siguiendo sobre el azul del mar el caminar del sol. Venezuela, hija de España, ha sufrido demasiado bajo el yugo marxista, mientras los jerarcas ilegítimos del régimen putrílago se enriquecían con la drogaína y el petróleo robado. Yo, que como caudillo español por la gracia de Dios siempre defendí la unidad de los pueblos hispanos contra el comunismo internacional, celebro esta victoria al fin. Es el principio del fin de esa plaga que amenazaba con extenderse por todos los territorios españoles de ultramar. En fin, os digo con el pecho henchido de orgullo que Dios proteja a los venezolanos buenos, a los que resistieron en silencio, y que pronto verán restaurada la paz, la propiedad y la fe en su patria liberada. ¡Arriba España! ¡Arriba la hispanidad! Y que viva la justicia eterna contra los enemigos de Dios y de la patria. Como cada noticia tiene su anverso, quisimos invitar aquí al portavoz de Podemos en el Congreso, Alberto Culo de Oveja, para que nos cuente cómo se está viviendo esta noticia desde sus filas y cómo peligran sus fuentes de financiación. Naturalmente, los rojos europeos estamos absolutamente indignados y mostramos el rechazo absoluto al secuestro de nuestro amado líder. Hands up, Venezuela! Hands up, Venezuela! ¡Free President Maduro! ¡La lucha sigue! Siempre mostraremos apoyo y gratitud al régimen venezolano que tanto nos ha dado y al que tanto debemos. Con el secuestro de Nicolás Maduro creo que se han roto todas las reglas. Nadie, ninguna democracia en ningún lugar del mundo puede estar tranquila. Democracia. El único interés de Donald Trump ha sido el petróleo. Que les interesa el control de uno de sus recursos estratégicos fundamentales, que es el petróleo. Una nueva intervención militar por petróleo. Porque no sufra por el petróleo que no es tuyo, petróleo que no le llega a los venezolanos. Porque si están sufriendo por el petróleo los venezolanos hoy, tenemos 25 años con Cuba chupándose nuestro petróleo, Rusia chupándose nuestro petróleo, China chupándose nuestro petróleo, y hoy vienen a sufrir por el petróleo que no es suyo. Ya no va a haber maletas que no se registren de Delcy aquí en España. Eso es lo que tenemos que estar pendientes y eso es lo que yo vengo. Los venezolanos no necesitamos apoyo de nadie. El comunismo debe permanecer intacto allá, bien lejos. Aquí no es necesario, pero que sean comunistas allá, que les va muy bien. Son muy felices todos con lo poco que tienen. Me enoja, me molesta, me enerva y me emputa y condeno la salvaje agresión criminal del imperio yanqui. Si por algún motivo a algún venezolano fascista se le ocurre protestar y decir que está mejor sin Maduro, le recordaremos que solo los negros pueden hablar de racismo, solo las mujeres pueden hablar de machismo. Bueno. Lucharemos sin tregua desde nuestras estaciones de esquí y desde nuestros iPhones para lograr la libertad de los pueblos lejos del imperialismo. Y si somos profesores universitarios, tal vez consigamos enardecer a la juventud y la empleemos como ariete para que tome las calles mientras nosotros hacemos el ímprobo esfuerzo de irnos a esquiar a Baqueira Beret. También contamos con un colaborador excepcional, nuestro creador supremo, líder de opinión y autor de bestsellers, Fabián C. Barrio, quien desde el estudio de los Minutos del Odio nos aporta densidad y trasfondo a la noticia. ¿Qué sería de nosotros sin su proverbial labia, sin su donaire, sin su capacidad de síntesis? ¡Ah, qué emoción! Lo cierto es que esta noticia me entristece. La dictadura venezolana tendría que haber terminado de otra forma. En mi fuero interno esperaba que el pueblo se rebelara y acabara con Maduro, arrebatándole de sus manos sangrientas el poder que jamás debería haber tenido. Un patrón común es que en las transiciones pacíficas los líderes suelen conservar cierta influencia o irse a vivir al retiro, como Pinochet o de Klerk. Mientras que en las abruptas, el destino suele ser el exilio forzado, la prisión o la muerte en el mejor de los casos. Piensen, por ejemplo,
El caso de la dictadura española. En muchas ocasiones se ha tildado esta transición como modélica. Pero lo cierto es que la amnistía y la monarquía atada y bien atada todavía provocan que el país se encuentre dividido en muchas ocasiones, por qué no decirlo, artificialmente desde hace más de 50 años. Brasil vivió una transición muy lenta y gradual. Uruguay, Sudáfrica o Polonia tuvieron sus transiciones más o menos blandas que provocaron que muchos de los implicados vivieran el cambio con impunidad. En cambio, no ocurrió lo mismo con Libia, Irak, Rumanía, Nicaragua, Camboya o Panamá. Sus líderes recibieron su justo merecido. Y yo esperaba que tarde o temprano ocurriría lo mismo con Venezuela. Y por desgracia, no ha sido así. No me sean básicos. El hombrecillo naranja no va tras Maduro solo por el petróleo. Esa es la carnada para principiantes. El juego real es mucho más arrogante. Se trata de mear el territorio en América Latina, recordarle a China quién manda en el barrio y exterminar cualquier brote de rebeldía que le arruine el paisaje geopolítico. El crudo es la propina. El verdadero premio es el placer de ejercer el control total, algo en lo que el hombrecillo naranja es un experto. Maduro es un autócrata de manual. Punto. Negarlo es como discutir si el agua moja. Su régimen es una máquina de triturar derechos humanos, con certificado de la ONU y todo. Ha convertido las elecciones en un circo de prestidigitadores y ha expulsado del país a más de 7 millones de venezolanos, según la ACNUR. ¿Qué se dice pronto? ¿Un éxodo bíblico? Versión siglo XXI. Así pues, el segundo mejor lugar donde puede estar el sátrapa es pudriéndose en prisión. El primero sería la tumba, pero quizás sea mucho pedir. En todo caso, lo que está en juego aquí es si el fin justifica los medios. Y yo siempre me he posicionado ante esta duda filosófica inclinándome por creer que no. Que hay muchos medios que no justifican fines. La credibilidad misma de Occidente se ha visto erosionada gravemente este fin de semana. ¿Por qué no? El fin no los justifica. El fin de Maduro tendría que haberse logrado por otros medios. Estados Unidos tiene un historial tan espectacular de derrocar gobiernos que cualquier casino en Las Vegas le haría una estatua. Que si Afganistán, que si Irak, que si Libia, son todas heridas que supuran décadas después. En las provincias españolas de ultramar, Washington ha jugado desde siempre al Monopoly en los golpes de Estado con tanta dedicación que ya perdimos la cuenta de dictaduras, guerras civiles y estados convertidos en decorados postapocalípticos. Y pretende hacerlo de nuevo. No aprende de la historia. Y esta vez, además, con un tipo muy cuestionable al frente. La excusa del narcotráfico es tan ridícula que da vergüenza ajena. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la epidemia de fentanilo que se lleva por delante a más de 100.000 estadounidenses al año. Hay quien dice que la mayor parte del fentanilo proviene de China, también que proviene de México, pero desde luego de Venezuela no. Venezuela ni siquiera es uno de los grandes productores mundiales de perico. La mayor parte procede de Colombia, de Perú o de Bolivia. Lo que sale por Venezuela hacia mercados internacionales es una fracción relativamente pequeña comparada con rutas principales. Algunos informes señalan que solo alrededor del 5% de la harina colombiana con destino a Estados Unidos pasa por Venezuela. Y el polvo blanco venezolano vuela hacia Europa, no hacia Miami. Ah, pero mientras tanto, el hombrecillo naranja indultó a Juan Orlando Hernández, ese delicioso expresidente hondureño condenado por traficar farlopa a nivel industrial. La verdad, que tiende a ser aguafiestas, está impresa en la estrategia de seguridad nacional del presidente estadounidense. Doctrina Monroe recauchutada, dominación hemisférica sin anestesia y uso de la fuerza porque sí, porque puede, porque le sale de sus naranjas huevos. Venezuela es el conejillo de indias de un imperialismo tan descarado que ni siquiera se molesta en aplicarse maquillaje. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Sin respaldo internacional, sin mandato legal, sin consenso interno. Es la clase de jugada que luego China y Rusia celebran con champán. Porque valida sus posibles acciones posteriores. ¿Lo ven? Si ellos lo hacen, nosotros también podemos. Legalmente esto es un festival de ilegalidades. El hombrecillo naranja no ha pedido permiso al Congreso, como manda esa cosa tan apolillada llamada Constitución. Ha ordenado ataques letales contra barcos basándose en sospechas, lo cual en lenguaje civilizado se llama ejecución extrajudicial. Los convenios de Ginebra, lloriqueando en cada rincón. En al menos un caso, la Marina atacó 2 veces la misma embarcación, rematando a gente que ya no era ni amenaza ni nada. Legalmente es un desastre porque si el hombrecillo naranja se sale con la suya, nada le impedirá intervenir en cualquier estado soberano que le moleste y tenga recursos
que sean de su interés. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start. The democracy is coming back to this hemisphere. ¿Qué va a venir después? ¿Canadá? ¿Groenlandia? Vicepresidente Useño. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. El derecho internacional, en su ingenuidad teórica, dice que la jurisdicción extraterritorial es un último recurso, una excepción sagrada para proteger intereses vitales. Pero claro, eso es en el mundo de los libros. En el mundo real basta con que una potencia se levante con complejo de sheriff global para que decida de forma unilateral y prepotente qué conductas del otro lado del planeta amenazan su seguridad. ¿A quién puede invadir a continuación? Al final, cuando extienden su código penal como si fuera una franquicia del McDonald's, el derecho deja de ser ese romántico ejercicio de coordinación entre estados. Se convierte en algo mucho más honesto y brutal. Imperialismo jurídico puro y duro. Aquí ya no actúa la ley. El hombrecillo naranja se convierte en el matón del patio, decidiendo que su brazo es lo suficientemente largo para abofetear a cualquiera, donde sea, bajo la excusa de una norma que ellos mismos se han inventado. Y finalmente, desde el punto de vista estratégico, esto no deja de ser un chiste malo que puede devenir en otro Irak u otro Vietnam. Venezuela no es el Panamá de 1989. Es un país enorme, hecho pedazos, con militares corruptos, paramilitares, guerrilleros del ELN colombiano y mafias armadas hasta los dientes. Tumbar a Maduro no garantiza una democracia feliz, ni una oposición elegante en el poder. Garantiza más caos, más muertos, petróleo volátil y otra oleada migratoria que va a hacer parecer la anterior un paseo dominical. Convendrán conmigo que Delcy Maletitas, la por el momento sustituta, no ha demostrado tener lo que se dice muchas luces. Tal vez su actitud actual sea mero postureo, algo que tiene que hacer para no quedar de sumisa y frágil ante su populacho. Pero lo cierto es que todo parece indicar que el chavismo, o el madurismo si ustedes prefieren llamarlo así, es un movimiento tan mastodóntico que va a ser bastante más difícil de extirpar que con una simple intervención quirúrgica. Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. El hombrecillo naranja prometió acabar con las guerras. Ahora actúa como un pirómano en una gasolinera, sin asumir costes políticos ni legales. Incluso algunos republicanos empiezan a carraspear, algo incómodos porque este plan no tiene lógica, ni respaldo, ni frenos. El desenlace es tan predecible que aburre. Más sufrimiento para los venezolanos, más inestabilidad regional y otro clavo más en el ataúd de la credibilidad de Estados Unidos. El belicismo de Trump no es solo temerario, se ha convertido ya en ilegal. Y la historia, que actúa de maestra implacable, ya nos enseñó que estas aventuras terminan siempre en el mismo lugar: el desastre. Bueno, confiemos en el futuro y esperemos que el próximo sea Zapatero. Hasta aquí, queridos amigos, el Directo al Guano de hoy. Como verán, no hemos reparado en gastos. Siempre que nos sea posible, este programa saldrá los miércoles para aportar luz sobre la noticia más importante de la semana. Desde los estudios centrales de TV Caracol en Táchira, les habló encantado de hacerlo Walter Donovan Yupanqui, su humilde locutor. Hasta el próximo miércoles, si la censura lo permite. Por la ruta de la fama.